En las finales de la Liga MX la tensión está al máximo, pero hay ocasiones en las que el protagonista del partido no fue un jugador sino el árbitro, que con decisiones polémicas afectó las circunstancias del partido y en muchas ocasiones al vencedor. Así que en este video vamos a repasar las 10 polémicas arbitrales más grandes en finales de Liga MX. Comenzamos con la final de la Apertura 2014, América contra Tigres. Tigres llegaba al partido de vuelta con la ventaja mínima tras el gol de Joffrey Guerrón en la ida. El equipo del Tuca Ferretti, fiel a su estilo, sabía sufrir y controlar los tiempos, mientras que la América del Turco Mohamed buscaba una remontada en medio de un clima interno tenso por la inminente salida del técnico. En la vuelta ante casi 100,000 personas, Michael Arroyo empató el global y Paul Aguilar le dio la vuelta. Tigres tenía poco más de 30 minutos para volver a empatar el marcador global, pero todo cambió cuando el árbitro decidió tomar el control del guión. Cerca del minuto 63, Darío Urbano detuvo a Miguel Ayun en un contragolpe con una falta táctica fuera del área, pero Delgadillo sorprendió a todos mostrando la roja directa. Subir a la moto el Ayun, llega el Ayun, lo bajaron, ¿y qué creen? Se va, le echaron la roja, tenía unos segundos en el partido. 3 minutos después, otro expulsado. Damián Álvarez se fue por un supuesto codazo en el que nunca tocó a Ventura Alvarado, ni siquiera lo rozó, pero aún así Delgadillo lo expulsó. Marcador global, 2-1, la pelota afuera, ahora sí, roja para Damián. Ahí vimos la repetición como no hay contacto de Damián Álvarez, pero sí hay la intención de mandar el puñetazo. La intención la tiene, el contacto no hay. La imagen más surrealista estaba por venir. Nahuel Guzmán fue expulsado y dejó a su equipo con 8 jugadores, una expulsión que no debió ser, pues la jugada debía ser invalidada por un previo fuera de lugar. Al final tiene que terminar con un pie atrás. Fuera de lugar. Y se va a ir Nahuel, se va a ir porque está amonestado. El tema fue que se había marcado fuera de lugar. Correcto. Michael Arroyo se hace el desentendido y sigue la acción. Jugando con 3 jugadores más, América lo terminó por liquidar con gol de Oribe Peralta. Para muchos, lo que ocurrió esa noche no fue una derrota táctica, sino un despojo orquestado en el corazón de la capital. En la Navidad de 2016, la moneda se dio vuelta y el escenario fue el volcán. Tigres y América se volvían a ver las caras en una final de vuelta, tras un empate a 1 en la ida, pero esta vez el guión de las expulsiones cambiaría de bando en una de las noches más caóticas y calientes que se recuerdan en la historia de la Liga MX. El América, celebrando su centenario, quería arruinarle la fiesta a los felinos en su propia casa. En los tiempos extra, Edson Álvarez puso delante a las Águilas, pero justo después del gol llegó el caos. Sambuesa dejó al América con uno menos y minutos después, una gresca monumental se desató frente a las bancas. Gritos, empujones y un ambiente fuera de control obligaron al árbitro Isaac Rojas a sacar la guadaña. El árbitro expulsó a la Palmera Rivas de Tigres y del América expulsó injustamente a Paulo Goltz, quien no había hecho nada y era el que había estado separando a los jugadores del América, pidiéndoles que no perdieran la cabeza. Y está muy enojado Goltz también, Expulsó a Goltz, Billo. Sí, es Goltz. Sí, esa es la reacción de Paulo Goltz. Pero esto no puede ser. Esto no debe ser y está enojadísimo. Ya tuvieron que llegar. Tanto fue la frustración del central argentino que llegó hasta las lágrimas. El daño colateral para los de Cuapa fue terminal. De tener el título en la bolsa, el América pasó a defenderse con 9 jugadores frente a un volcán que rugía por el milagro. La resistencia duró hasta el minuto 119, cuando Jesús Dueñas conectó un cabezazo agónico que mandó todo a los penales. Ahí, la figura de Nahuel Guzmán se agigantó, deteniendo 3 disparos y sellando una remontada que para muchos fue la justicia divina por lo ocurrido en 2014, pero que para el americanismo fue un robo en plena Navidad. Final de la Apertura 2005, Toluca y Monterrey se disputaban el campeonato. En la ida en el Nemesio 10, Rayados lo ganaba cómodamente 2-0, pero Vicente Sánchez descontó con un gol que no debió subir al marcador al estar en fuera de lugar. No es fuera de lugar. Pregunto, qué buena combinación, pero pregunto, ¿no es fuera de lugar? Sí, da la impresión lo que dice Paco Villa, que es fuera de lugar. Minutos después Toluca empató, pero Monterrey se volvió a poner arriba con autogol de Da Silva. Cuando el partido se estaba acabando, Esquivel se tiró un clavado dentro del área, pero el árbitro marcó penal. Israel, buena la jugada, al centro, penal. Otra jugada al límite. Y vamos a verla, No hay contacto. ¿Cuál contacto? Pero nada, ni cerquita. ¡Bárbaro! Gilberto Alcalá, ¡qué arbitraje! Lleva 4.
Así Toluca empató a 3 con 2 goles que no debieron contar. Todo se definía en la vuelta del Tecnológico, donde el partido se le escapó de las manos a Chiquimarco por polémicas decisiones. El show de las tarjetas comenzó temprano. Al minuto 13 Serafín recibió roja directa y aunque era falta, para nada era de tarjeta roja. ¡Uy! ¡Lo echó! Se duele Vicente, vean la jugada, allá va Pablo Serafín. ¿Sabes qué? La verdad, Raúl, le pega con la pierna izquierda a la pelota, queriéndole pegar con la derecha. Mira, le pega con la izquierda, se le adelanta, no tiene ninguna intención y no se me hace de roja. Para mí no era roja tampoco. Rayados logró mantener el 0 durante la primera mitad, pero iniciando el segundo tiempo, José González fue expulsado. Aunque no es así, nada que reprochar. Toluca aprovechó la ventaja y Vicente Sánchez abrió el marcador. Aún así, con 2 menos, Rayados no se daba por vencido y atacaban en busca del empate, pero al 82, Chiquimarco amonestó a Luis Pérez por un clavado en el área. Lo que no sabía el árbitro es que Pérez ya estaba amonestado, hasta que un minuto después se dio cuenta y terminó dejando a Rayados con 8 jugadores. Y entonces sí se le va a venir la noche al árbitro. Y ya está amonestado, Luis Pérez, sí, efectivamente, tenía ya una tarjeta amarilla Luis Pérez, así que ahorita va a ir a checar otra vez esta situación para darle la tarjeta roja. Y ahí está checando el minuto. Y Marco Antonio de repente dijo, híjole, ahora sí ya la regué, yo creo. Porque amonestó por el clavado y no se percató que era Luis Ernesto. Híjole, lo va a llamar, va a dejar a Monterrey con 8. Con una evidente superioridad numérica, Toluca anotó 2 goles más. Los Diablos se coronaron campeones en una final donde tanto en la ida como en la vuelta fueron beneficiados por los árbitros. Si hay una final reciente que el americanismo no puede olvidar, es la de la Apertura 2019, una serie eléctrica que se definió en los penales, pero para muchos, el trofeo no se decidió desde los 12 pasos, sino por las omisiones de César Ramos y un VAR que pareció apagarse en los momentos más críticos para las Águilas. El Estadio Azteca estaba listo por una remontada histórica, pero terminó siendo el escenario de una de las gestiones arbitrales más cuestionadas. Cuando el América estaba encima en un tiro de esquina, Banjoni abrazó a Guido Rodríguez, impidiéndole saltar para rematar de cabeza, y aunque el VAR llamó a César Ramos para que revise la acción, el árbitro decidió no marcar penal. Lo está abrazando Banjoni, no le permite brincar y es lo que está revisando César Arturo Ramos. Aquí viene la decisión del árbitro central. Dice no hay nada. Dice no hay absolutamente nada. No hay penal. Esa jugada pudo haber sido tarjeta amarilla para Banjoni y penal para el América. Por si fuera poco, el árbitro volvió a ser protagonista al anular un gol de Roger Martínez por una mano previa en la jugada, por una decisión que, aunque reglamentaria, caldeó más los ánimos de una afición que sentía que cada jugada dividida caía del lado regiomontano. Banjoni fue amonestado cerca del final, a quien le perdonaron una tarjeta amarilla y penal en el primer tiempo y debió ser expulsado en el segundo tiempo. Fue quien anotó el penal decisivo con el que Monterrey se impuso en la final. La final de la temporada 84-85 entre América y Pumas es una de las más polémicas de la historia. Tras empatar 1-1 en el Azteca y 0-0 en el Olímpico Universitario, el destino se trasladó a un tercer partido de desempate en el Estadio Corregidora de Querétaro, una tarde que quedaría marcada por un solo nombre, Joaquín Urrea. Aquella tarde, el arbitraje de Urrea se convirtió en el muro contra el que chocaron las ilusiones de los universitarios. El escándalo estalló cuando el árbitro decidió medir con varas distintas 2 jugadas prácticamente idénticas. Primero señaló un penal a favor del América por una mano de Félix Cruz dentro del área, permitiendo que el ruso Brailovsky abriera el marcador. Sin embargo, minutos después ocurrió lo increíble. Alfredo Tena cometió una mano clarísima en el área azulcrema, pero esta vez Urrea decidió no marcar penal. Centro, Luis Flores en el mano a mano, saca centrito, la pelota rebota ahí en Alfredo Tena y Luis Flores pedía mano, el árbitro estaba cerca de la acción. La impotencia de Pumas fue total. Mientras los jugadores reclamaban, el América aprovechaba el desconcierto para aumentar la ventaja. La Corregidora era un hervidero de reclamos. Para los auriazules no habían perdido contra el América, sino contra una ejecución arbitral que les arrebató la gloria de la forma más descarada. Esa final es, hasta el día de hoy, el argumento principal de quienes sostienen que en los años 80 existía un favoritismo desmedido hacia el equipo de Cuapa. En la Apertura 2008 la máquina buscaba romper una sequía que en ese entonces ya pesaba, y tras una remontada heroica en el partido de vuelta en el estadio Nemesio 10, el destino parecía finalmente sonreírles. El partido estaba al rojo vivo, Cruz Azul había logrado empatar el marcador global y el momento anímico era totalmente celeste. Fue entonces cuando se produjo la jugada que cambió la historia. César Villaluz entró al área y cuando se disponía a definir, el defensor de Toluca, José Manuel Cruzalta, se desentendió completamente de la pelota y lo embistió con una violencia desmedida. Pelota para el Duende. Con el pecho que choque. Se pidió un penalti, el árbitro dice a la puritita pelota. ¡Qué choque tan tremendo! Llegaron allá 2 trenes, pócatelas. Se estrellaron tremendamente, me parece a mí, a la lejanía.
Cuando hay tarjeta de amonestación para Lugo, me parece a mí a lo lejos que es una jugada muy fuerte. El impacto fue tan fuerte que Villaluz quedó inconsciente sobre el césped, teniendo que salir del campo en camilla y directo al hospital. Lo que debía ser un penal y una expulsión para el jugador de los Diablos terminó en una decisión incomprensible. García Orozco no solo no señaló la falta, sino que ni siquiera amonestó a Cruz Alta. Cruz Azul perdió la oportunidad de irse arriba desde los 11 pasos y se quedó con 10 hombres en la cancha porque ya no tenían cambios disponibles para sustituir al noqueado Villaluz. El reglamento se ignoró en el momento más crítico, pues no solo fue eso, durante todo el partido el árbitro fue demasiado estricto con los de azul, amonestó a 8 y expulsó a un jugador de la máquina, mientras que de Toluca solo 2 recibieron tarjeta amarilla. El partido se fue a los penales, donde el Toluca del Chepo terminó coronándose campeón, pero esa estrella de los Diablos Rojos siempre será recordada por el cuerpo de Villaluz tendido en el área y un silbato que no quiso sonar. La final del verano 2002 no solo fue un duelo por el trofeo, fue un enfrentamiento que puso a prueba la credibilidad del fútbol mexicano. Con el Estadio Azteca como escenario, se enfrentaban el América y el Necaxa, dos equipos que en ese entonces compartían al mismo dueño, Televisa. La sombra del conflicto de intereses planeaba sobre el partido, y lo que ocurrió en la cancha solo sirvió para alimentar las teorías de quienes aseguraban que el guión ya estaba escrito para que las Águilas terminaran con una sequía de 13 años sin títulos. Necaxa llevaba con una ventaja de 2 goles tras la ida, parecía que el título se pintaba de rojiblanco, pero en el partido de vuelta, el ambiente cambió drásticamente. El América inició una remontada que mantuvo el estadio al filo de la butaca. Patiño anotó el primero al minuto 59 y 3 minutos después Zamorano anotó el gol con el que empataba el global. Sin embargo, el chileno estaba en una posición de fuera de juego tan evidente que resultó inexplicable que el gol subiera al marcador. Vamos, estupenda, cruzando toda la pelota, sincronización perfecta, del que se desmarca, del que se mueve, del que marca. El abanderado no levantó la bandera y el árbitro central validó una anotación que rompió la resistencia anímica del Necaxa. Un error de ese tamaño se sintió como una estocada a la transparencia del deporte. El encuentro se fue a los tiempos extra, donde el gol de oro de Hugo Castillo le dio el campeonato al América. Mientras la afición celebraba el fin de una era de frustraciones, el resto del país señalaba una final manchada por la sospecha. El invierno 1996 marcó el inicio de los torneos cortos en México, pero también el nacimiento de una de las polémicas más grandes de la historia, que también perjudicó a los Rayos. Santos y Necaxa llegaban a la final de vuelta en un antiguo estadio Corona, que era una olla a presión. Los Rayos del Necaxa, el equipo de la década, buscaba el bicampeonato, pero se toparon con un equipo lagunero que estaba decidido a hacer historia, aunque fuera con una jugada que hasta el día de hoy sigue doliendo en el corazón de la afición necaxista. El partido fue un intercambio de golpes constante, el global estaba empatado y la tensión se sentía en cada rincón. Faltaban pocos minutos para que el partido se fuera a la prórroga, cuando llegó el momento que cambiaría el destino de la institución santista. Tras un centro al área, Jared Borghetti se elevó para conectar un cabezazo implacable que mandó el balón al fondo de las redes, pero al momento de salir del centro, Borghetti estaba claramente adelantado. De Jared Borghetti, y hay expulsión para Zárate. Algo reclama Zárate y se va expulsado. Todos los jugadores de Necaxa le reclaman al árbitro asistente sobre un posible fuera de juego. Santos continuó celebrando. Ligeramente adelantado, ¿no? Ligeramente adelantado, y tienen razón los necaxistas. Lo difícil era detectarlo en primera instancia. Sí, ligeramente la pelota cuando saca a Nicolás el centro, Borghetti está un pasito adelante y un paso adelante fuera de lugar. Era un fuera de juego evidente que el abanderado decidió ignorar ante el ruido de la grada local. El árbitro Arturo Bricio validó el gol y el marcador ya no se movió. El Necaxa vio cómo su oportunidad de ser bicampeón se esfumaba por un error arbitral que le dio a Santos su primera estrella. 26 de mayo de 2013, una noche de lluvia épica en el Estadio Azteca, donde Cruz Azul tenía el título en las manos, ganando por 2 goles en el global y con un hombre de más desde el minuto 12 tras la expulsión de Jesús Molina. Todo estaba servido para que la máquina terminara con su maldición, pero lo que siguió fue una secuencia de eventos que hasta el día de hoy divide al país entre la épica deportiva y el error arbitral imperdonable. La verdadera tormenta estalló cuando el reloj agonizaba al minuto 88, con el América volcado al frente en un acto de desesperación pura. Aquivaldo Mosquera conectó un cabezazo que revivió a las Águilas. Sin embargo, la jugada nació manchada. Antes de que el balón fuera a las redes, el Baza Rodríguez hizo un empujón sin balón sobre Gerardo en la tanda de penales. La polémica, que durante años fue una queja de la afición de Cruz Azul, tomó un tinte oscuro en 2019. Fue entonces cuando el propio Paul Delgadillo admitió públicamente que se había equivocado, confesando que la falta sobre el jugador de la máquina existió y que el gol que inició la remontada nunca debió subir al marcador. Ahora, la otra jugada que hubieras decidido, la del primer gol de América. Es falta. Hubieras dicho es falta, es falta. Un recargón. Sí, es un bloqueo. Es un bloqueo que se hace al Jerry Flores del Maza Rodríguez. Que también, viéndolo en la pantalla, para aficionados, para mí ahora viendo en la tele, pues es muy sencillo y se ve desde arriba. Pero teniendo el cúmulo de jugadores, sí, claro, 6, 7 parejas en el área, cualquier distractor pierdes de vista alguna acción.
Finalmente terminamos con la polémica final del Clausura 2017, Chivas contra Tigres. El escenario era un estadio de Chivas vibrante, donde el Guadalajara de Matías Almeida buscaba romper una sequía de 11 años frente al equipo que en ese momento era el rival a vencer en la liga. El partido de vuelta fue una batalla de alta tensión que llevó a sus segundos finales con el marcador global de 3-2 a favor de los rojiblancos, pero el destino tenía guardada una última jugada de escándalo. En el tiempo de compensación, con Tigres volcado al frente buscando el empate agónico, Ismael Sosa entró al área y justo cuando se disponía a disputar el balón, recibió una patada de Jair Pereira. A la contra que ya ingresó, el que la tiene es André Pierre Gignac, tocando para Sosa, Sosa adelanta, Sosa en el área, sigue Damián, sigue peleando, la pelota sigue a la deriva, ¿qué dice el árbitro? Está parando el partido. Sí, hay que ver la repetición. A ver, Pablo, ¿qué me dices? Ahí está. Uy, a mí me parece que es penal. Es penal. Clarísimo. Abajo. Clarísimo. Era penalti de Jair Pereira, del tamaño del estadio Natal, y era el penalti. El contacto fue claro, seco y derribó al atacante felino dentro del área. Era un penal que habría significado la oportunidad de mandar el partido a los tiempos extra, pero el árbitro Luis Santander decidió que no había nada que pitar. El silbatazo final llegó apenas unos segundos después, desatando la euforia en Zapopan, pero también una furia monumental para Tigres. Las repeticiones no dejaron lugar a dudas, la falta existió y fue una omisión arbitral que alteró directamente el resultado de un campeonato. La polémica escaló a tal grado que tiempo después, el propio Santander admitiría en entrevistas que se equivocó en esa jugada y que de haber tenido el VAR en ese entonces, su decisión habría sido distinta. Con la ayuda del VAR, ¿qué hubiera pasado en esa jugada de la final del penalti que le cometieron a Sosa de Tigres ante las Chivas? ¿Qué decisión la hubieras mantenido? ¿La hubieras cambiado? Si hubiera sido una manera correcta de reanudar. O sea, en ese día me equivoqué. No hay duda que me equivoqué. Entonces, si hubiera sancionado penal. Aquella estrella número 12 de las Chivas siempre estará acompañada por el recuerdo de ese penal no marcado en el último minuto. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cuál crees que fue el mayor robo de todos. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.